Dios me les bendiga, cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este servicio de estudio bíblico. Quiero dar también la bienvenida. Tenemos una visita, una joven que está por este lado, y también a la familia de mi hermana Iris. Démosle un aplauso a las personas que nos están visitando. Estas no son visitas, ¿verdad? Ya son de casa para mí. Pero bienvenidos todos. Hoy vamos a compartir acerca de este capítulo 5 de Romanos. Romanos capítulo 5. Le invito a que usted vaya a su Biblia y me acompañe en este pasaje. Recuerden que estamos estudiando la carta a los Romanos. Estamos haciendo un estudio. Los miércoles hacemos estudio y los que son los domingos es culto de predicación normal. Acá nos enfocamos un poquito más a estudiar. Bueno, no todos los miércoles, cada 15 días. Voy a leer para ustedes el verso 1 en adelante. Romanos capítulo 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén y amén. Bueno, hemos estudiado acerca de la justificación, y para recordarles lo que significa la palabra justificación, significa de ser declarado justo. La Biblia dice que nosotros hemos sido justificados, hemos sido declarados justos en el momento que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador. Es un decreto que Dios hizo a través de su Hijo por el sacrificio de Él. En el capítulo 4 vimos el ejemplo de Abraham y cómo Abraham fue justificado por la fe. Aunque Abraham es del Antiguo Testamento, pese a la idea que tenemos que la gente en el Antiguo Testamento era justificado por la ley, eso no es cierto. Podemos encontrar que Abraham es justificado por la fe, porque él creyó en Dios y le fue contado por justicia. Creyó a la promesa que Dios le dio, de que de él saldrían muchas naciones y en él serían benditas todas las naciones de la tierra, y eso fue antes de pedirle a él que se circuncidara. Entonces primero es la gracia, y les expliqué que aún en el Antiguo Testamento se ve operando la gracia, no como hoy, pero operaba. Vemos a Noé que halló gracia delante de Dios, vemos a Abraham que halló gracia delante de Dios, sin haber hecho nada bueno, porque tampoco eran personas perfectas, pero Dios las escogió con un propósito, y la fe que tenían, Dios la aceptó, recibió esa fe y los perdonó. Y eso ocurre ahora con nosotros en Cristo. Les explicaba que la gente del Antiguo Testamento miraban hacia el futuro, hacia Cristo, y nosotros desde el Nuevo Testamento miramos hacia atrás, hacia la cruz. Todos miramos a Cristo para ser salvos. Ellos pensando en la promesa de un Salvador, y nosotros reconociendo que ya vino ese Salvador. Ok, hoy vamos a estudiar no tanto la justificación, sino los beneficios de haber sido declarados justos, los beneficios de haber sido justificados. El capítulo es un poquito grandecito y lo he partido en dos partes, lo he dividido en dos partes para que podamos ver hoy todo lo concerniente a los beneficios de esa justificación, a los beneficios de que Jesús nos haya declarado justos, de que Jesús nos haya declarado libres. Y la próxima enseñanza estudiaremos la vida de Adán versus Jesús. El primer hombre, el primer Adán,
y el segundo Adán. Por el primer Adán tenemos consecuencias, ¿verdad? La muerte y un montón de cosas. Y por el segundo Adán también tenemos consecuencias, la vida eterna. Y nos habla las Escrituras de estos dos Adanes, ¿verdad? Uno que trae muerte a la humanidad y otro que trajo vida. Eso lo veremos más adelante. Bueno, todas las acciones nuestras traen consecuencias, ¿sabía usted? Cuando nosotros realizamos algo, cualquier decisión que tomemos va a traer alguna consecuencia. Y estas consecuencias pueden ser buenas o pueden ser malas. En el momento que yo recibo a Jesús como mi Salvador, hay consecuencias, o mejor dicho, hay resultados de esa decisión. Y es lo que vamos a estudiar en este momento. Vaya conmigo al versículo 1. En el versículo 1 nos dice justificados, ¿verdad? Ya les expliqué que era justificados, declarados justos, pues ¿por qué? Por la fe. Tenemos, ¿qué tenemos? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando yo soy justificado por la fe, aquí viene la primera consecuencia o el primer resultado. ¿Qué viene sobre nosotros? Paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que guarda nuestros pensamientos. Esa paz que no la da, que Dios la da no como el mundo la da. Una paz diferente, una paz espiritual. Venimos a tener paz con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Ya dejamos de estar peleados con Dios. Ya dejamos de estar luchando contra Dios. Ahora, por haber sido declarados justos, por haber sido perdonados de nuestros pecados, por haber sido justificados, ¿por medio de qué? Por la fe, tenemos este resultado, paz con Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que el Señor nos regala a nosotros es paz. Ya no tenemos que estar nosotros luchando, peleando o encontrándonos como que estamos peleando contra Dios. Cuando yo tengo a Dios en mi corazón, cuando yo he entregado mi vida a Jesús, viene la paz. Estamos en paz, no estamos en guerra. No estamos enemistados contra Dios. Ahora tenemos una relación con Dios gracias a la obra de Jesucristo en nuestros corazones. ¿Cuántas personas les falta la paz? ¿Cuántas personas les falta la paz en los hogares? Vea nuestra sociedad cómo está cada día más violenta, porque falta la paz de Dios en nuestros corazones, en los corazones de la sociedad. Esa paz que solamente Dios da, que no la puede dar un gobierno, que no la puede dar la política, que no la pueden dar las religiones ni la psicología. Solamente Dios puede dar esa paz al ser humano. Ya no somos enemigos, ya no estamos enemistados contra Dios, ya no estamos alejados de Dios. Ahora Él ha establecido una paz con nosotros. Para ilustrar un poquito, ¿qué podemos decir del alza de los aranceles, verdad? Entre Estados Unidos y la situación con China. Podemos encontrar que no hay paz en el mundo. Claro, es una estrategia política, algunos dirán que él está haciendo las cosas mal, pero todo está fríamente, como dicen, calculado para buscar un efecto al enemigo. Entonces, vemos a la otra persona como nuestro enemigo. Este gobierno, el estadounidense, ve a China como su enemigo y entonces como no hay paz, se comienzan a amenazar y empezamos en una guerra comercial. Estamos en una guerra financiera, en una guerra comercial, pensando en que algún momento pueda haber una guerra física. Esperemos que eso no sea. El mundo está lleno de guerras. Vemos Rusia, vemos Ucrania, vemos todo lo que pasa en Israel y sus vecinos. Vemos que el mundo está convulsionado en forma de todas las maneras. Vemos nuestras calles también en guerra. Todos los días hay muertos, consecuencia de una bala perdida. La violencia doméstica en las casas, consecuencia de que no hay paz de Dios en los corazones. Pero Dios nos ha regalado a usted y a mí paz.
paz. ¿Está esa paz de Dios inundando todas nuestras vidas? ¿O pasamos en guerra también, igual que los del mundo? El Señor nos ha regalado por medio de su sacrificio paz y paz para con Dios. No tienes que sentirte alejado de Dios. Dios ha establecido un puente con nosotros y esa es la paz. Algo más encontramos en el versículo 2. Por quien también tenemos, Reina Valera te dice entrada. Y la nueva versión internacional te va a decir acceso. Tenemos libre acceso ¿a qué? A esta gracia. Acceso es como cuando tienes una puerta que te permite ir a otro lugar. Y este lugar es un lugar de bendición. Este lugar es un lugar de riquezas. O sea, no solamente el Señor se ha complacido en darnos la salvación, sino que cuando Él murió por mí en la cruz, se abrió una puerta de bendiciones, se abrió una puerta de oportunidades, se abrió una puerta para mí, una puerta para que yo entre por la fe a esta gracia, a un mundo diferente. Por quien tenemos, a través de Jesucristo, tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. En Jesucristo tenemos acceso a la gracia y esta gracia es por medio de la fe y en esta gracia debemos permanecer. A veces no valoramos lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario y ahora en Semana Santa nos ponemos tal vez algunos a ver películas, ¿verdad? Algunos se comienzan a ver las del 6, las del 7, ¿verdad? Que el centurión, ¿qué más hay ahí? No sé. Pasión y Max. Bueno, Pasión, Sansón y Dalila. Y se meten unas que no son cristianas, pero también las meten ahí, ¿verdad? Y van coladas también. Y la gente cree que viendo las películas se van a santificar más, ¿verdad? No está mal la tradición, no estoy juzgando la tradición para nada. Pero lo que el Señor quiere es que analicemos lo que Él hizo por nosotros. Que hagamos un alto y lo recordemos. ¿Por qué tenemos la cena del Señor? En los católicos la Eucaristía. ¿Por qué se tiene? ¿Cuál es el propósito? Recordar ellos todos los domingos, nosotros una vez al mes, hay iglesias que cada 15 días, eso varía, el primer día de del mes, el último día del mes, no importa, domingo. Lo que importa es que recordemos ¿qué? El sacrificio de Jesús. Porque se nos olvida lo grande y lo maravilloso que es la salvación. Y dice que tenemos acceso, esa es una de las bendiciones, acceso a esta gracia. La primera era paz para con Dios y la segunda, acceso a la gracia. Se me abre una puerta. Si yo creía que la salvación era lo único, no, hay un montón de bendiciones más que obtengo al estar en Cristo. Y vamos a ver algunas. En esta gracia, ¿cómo debemos estar? Firmes. Significa que yo debo perseverar. Significa que yo debo permanecer. Significa que yo no me debo de apartar, de alejar de Dios, que debo permanecer firme en esa gracia, en esa puerta, en ese camino que Él abrió para mí. Yo debo seguir adelante, yo debo perseverar, yo debo permanecer firme en la gracia. Hay una segunda parte del versículo que dice, así que, vamos a ver, y nos gloriamos, ¿en qué? La esperanza de la gloria de Dios. Sí, bien, exactamente. Esa palabra gloriamos no me gusta mucho porque suena como que me jacto, ¿verdad? Pero no. Otras versiones lo traducen mejor que la Reina Valera. En este caso, la Reina Valera se queda un poquito atrás y la Dios habla hoy, o la nueva versión internacional va a hablar de gozo o regocijo. Me regocijo en Dios, me gozo en Dios. ¿Por qué? Por la esperanza de la gloria de Dios. Vamos a ponerlo aparte. Motivo de gozo. Ese gloriarse son motivos de alegría. Ahora, la salvación me da motivo de alegría. Filipenses nos dice que debemos estar siempre gozosos, siempre alegres.
no por las circunstancias que vivimos, sino recordando la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Siempre gozosos. Y esto es por la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. La esperanza de la salvación completa de nuestras almas. La esperanza de estar con Dios. Pero bueno, en la segunda parte del capítulo 2 podemos gloriarnos o alegrarnos de que vamos a estar en su presencia. Podemos gloriarnos y alegrarnos de que vamos a estar con Dios en algún momento, de que vamos a estar en su presencia. Sin embargo, viene la parte difícil que está en el verso 4. Me dice que también me debo gloriar en la tribulación, dice la Reina Valera, o en el sufrimiento. ¿Cómo me voy a gloriar en el sufrimiento? Porque si yo sé para dónde voy, si tomo en cuenta la esperanza de la gloria de Dios, esto va a ser mínimo. Lo que tengo que sufrir por el Señor, lo que tengo que pasar por el Señor, lo voy a soportar porque el gozo es mayor. La Biblia dice que Jesús, teniendo el gozo delante de él, menospreció la cruz. ¿Cuál era el gozo que tenía Jesús delante de él según Filipenses? ¿Qué era lo que lo motivaba? La salvación nuestra. Pero no era que andaba reído, voy a morir en la cruz del Calvario. No, vemos todo lo contrario. Vemos a Jesús, ¿verdad? Diciendo, pasa de mí esta copa. Pero en lo profundo de su corazón, a pesar de que está sufriendo, Él está gozoso porque va a salvarnos a nosotros. Porque va a morir por nosotros, porque va a valer la pena. Y puede ser que usted y yo estemos pasando una situación difícil, pero en el fondo de nuestro corazón tenemos esperanza. En el fondo de nuestro corazón sabemos quién es nuestro Dios y sabemos para dónde va nuestra vida en Él. Así que el sufrimiento es parte aún un motivo de gozo. O sea, las pruebas, las dificultades, que en el presente son dolorosas, que en el presente son difíciles. Pero si yo tengo claro quién me llamó, si yo tengo claro el amor de Dios, la prueba no me puede destruir. Recordemos lo que hemos estudiado de Job. La prueba no puede acabar con nosotros si estamos firmes en Dios. Ahora, ¿cómo me ayuda la prueba? Verso 4, vamos a leer desde el 3, dice, y no solo en esto, sino también en nuestro sufrimiento, dice la Nueva Versión Internacional. Sabemos que el sufrimiento produce paciencia, dice la Reina Valera, perseverancia, es lo mismo. Y la paciencia o la perseverancia, ¿qué produce? ¿Qué dice la Reina Valera? Prueba. Y esa prueba me hace pensar, ¿cómo que me va a producir prueba? Ya me está retrocediendo. Dice que estoy en prueba, el sufrimiento va a producir paciencia y que la paciencia va a producir prueba. Pero quiero decirle que la palabra no está bien traducida. Cuando habla de prueba, no está hablando de prueba de tribulación, está hablando de carácter. Lo que quiere decir que va a producir, voy a leérsela aquí en la Nueva Versión Internacional, la perseverancia, entereza de carácter, o sea, fuerza de carácter. Significa que la prueba a mí me hace fuerte, fortalece mi carácter, prueba mi vida y me hace más fuerte. No se refiere a que si yo soy paciente va a producirse otra prueba, no. Significa que se va a producir un mejor carácter. Lo que no me destruye, decía alguien, me hace más fuerte. Por eso los niños, cuando algo se caía en el suelo, lo que no me mata, engorda, decía otro, ¿verdad? Pero eso no lo tomen literal, jamás. Lo que no nos destruye, al final nos termina fortaleciendo. Y la prueba te hace más maduro. La prueba, como vimos en el estudio de Job, los domingos que lo estudiamos, los 2 domingos, hicieron que Job conociera a Dios de otra manera. Solo había conocido al Dios de plata, solo había conocido a Dios en la abundancia, pero ahora conoció que Dios también estaba con él en medio de la dificultad y la pobreza.
La prueba nos hace más sabios. La prueba, si la enfrentamos bien, nos hace más maduros. Y en muchas ocasiones fortalece nuestra relación con Dios. Conocemos a Dios de una manera diferente que cuando no teníamos la prueba. Así que la prueba produce carácter, la paciencia produce carácter y el carácter produce esperanza. Así que las dificultades tienen un propósito. El asunto es entender cuál es el propósito. La dificultad van a hacer de ti una persona más fuerte. Si estás pasando por una prueba en la cual Dios está permitiendo, la prueba te puede hacer más fuerte, te puede hacer brillar. El fuego de la prueba hace brillar el oro, te puede hacer resplandecer. Después de la prueba no eres igual. Después de la situación no eres igual. Ahora, tengo que serle sincero, hay gente que después de la prueba quedan peor. ¿Por qué? Porque no se agarraron del Señor, porque no se sometieron a Dios y no se depositaron en Él. Y a veces la prueba los termina apartando, alejando del Señor, ¿verdad? No queriendo saber de nada porque creen que Dios les defraudó. La prueba tiene un propósito. Depositémonos en Él para que podamos salir bien del fuego de la prueba. Me viene a la memoria un pasaje que no tenía yo aquí. El caso de los amigos de Daniel. Cuando el rey Nabucodonosor, ¿verdad?, había levantado aquella estatua de oro para que al sonido de la trompeta, de la zompoña, del tamboril, ¿verdad?, y de todos los instrumentos de música que ese hombre se había traído ahí, de muchos países, ¿verdad?, se postraran ante la imagen. ¿Y qué pasó? Los amigos de Daniel no lo hicieron. ¿A dónde terminaron ellos? En un horno, los echó a un horno de fuego. A los tres amigos de Daniel. Daniel no estaba ahí, no sabemos a dónde lo mandaron, pero Daniel no estaba ahí. Lo tiraron al horno. Y después llega Nabucodonosor como a revisar, ¿verdad?, si todo está bien. Y comienza a decir, pero no es que echamos a 3 hombres ahí, pero yo veo 4. Y el cuarto parece el hijo de los dioses. Es muy interesante eso. ¿Quién era el cuarto? Cuando lo sacan, ¿verdad?, los que lo sacaron se quemaron. Y ellos no tenían ni olor a humo. ¿Qué dice la Escritura? Que ni las llamas arderán en nosotros. La prueba no nos puede destruir si Dios está con nosotros. Y el cuarto personaje que está con nosotros en medio del fuego de la prueba es Jesús. Jesús no te deja, Jesús no te abandona, Él está ahí protegiéndote. Tuvieron que pasar por el fuego, pero el fuego no los destruyó. Así que el sufrimiento, que es representado a veces como fuego de la prueba, según Pedro, el sufrimiento no nos puede destruir si nosotros mantenemos una actitud de gozo. Y también en medio del sufrimiento podemos alabar al Señor. ¿Cómo es eso? Recuerde lo que hizo Job. Jehová dio, Jehová quitó, se postró y dijo, sea el nombre de Jehová bendito. Aunque tenía el alma destrozada, pero adoró a Dios. Eso implica madurez. Otro de los regalos que el Señor nos da, lo encontramos en el versículo, en la segunda parte del versículo 5, dice, y esta esperanza, sí, es que estoy leyendo 2 versiones, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué nos dieron? Y ya lo tenemos algo como cualquier cosa. ¿Cómo es el Espíritu qué? ¿Cuál es el apellido? Santo. El Espíritu Santo no habitaba en cualquier cuerpo. Eso es algo que hay que tomar en cuenta. En el Antiguo Testamento llegaba, por ejemplo, sobre Sansón,
lo utilizaba, le daba la fuerza, él desbarataba todo, destruía a sus enemigos y se iba. Sobre David le daba la habilidad para hacer batallas y para destruir a Goliat, fue el primer evento que él tuvo. Los ayudaba para hacer algo sobrenatural. Sobre los profetas llegaba, les daba la palabra y se iba. Pero sobre nosotros no es así. El Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros. No se va. Viene a vivir dentro de nosotros y nos convierte a nosotros, según otros pasajes, en templo del Espíritu Santo. Eso no ocurría en el Antiguo Testamento, pero por el sacrificio de Jesús se nos regaló el Espíritu Santo. Se nos dio el Espíritu Santo. Un día hablaremos sobre eso porque el Espíritu Santo es un sello. El Espíritu Santo también se dice que son las arras del Espíritu. Esa palabra casi no la usamos nosotros, más en el catolicismo, las arras, ¿verdad? Que es una garantía. Se nos dio a nosotros el Espíritu Santo. Esta esperanza no nos defrauda porque Dios derramó ¿qué? Su amor. Yo no puedo amar a esa persona. Piénselo, si tiene el Espíritu Santo ahí adentro suyo, claro que sí podrá hacerlo, aunque le cueste. Él le va a ayudar a perdonar, Él le va a ayudar a amar a nuestros enemigos. ¿Por qué lo podemos hacer? Por el Espíritu Santo, no por nuestras fuerzas. El Espíritu Santo viene a vivir, nos dio el Espíritu Santo a nosotros. Aquí hay un pasaje de apoyo, hermanos. Hay varios pasajes muy interesantes sobre el Espíritu Santo, pero no tengo el tiempo. Solo quiero ver este pasaje casi no se estudia a veces en las congregaciones, pero es muy interesante. En él también ustedes, revíselo conmigo para que vea que no le estoy metiendo gato por liebre. 1:13. En él también ustedes, vamos a cambiarlo de versión porque creo que todos tienen, la mayoría, Reina Valera. Voy. Efesios 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. O sea, ¿qué oímos? La predicación. El evangelio de vuestra salvación. Después de oír, ¿qué pasa? Y habiendo, ¿qué? Creído en él. ¿Qué pasa después que he creído? Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo fui sellado con el Espíritu Santo? En el momento que escuché la palabra y creí en el Señor como mi Salvador. Fui sellado, se me dio el Espíritu Santo en ese momento. Fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Por ahí algunos enseñan, no, el Espíritu Santo viene cuando hablas en lengua. No, el Espíritu Santo viene cuando te caes. No, el Espíritu Santo viene cuando lo sientes. Perdóneme, el texto bíblico me dice, en este y muchos más, que el Espíritu Santo viene a mi vida en el momento que he creído en Jesús. Que puede ser que ocurra todo lo demás, pero es en el momento que he creído en Jesús. Fui sellado con el Espíritu Santo. Y el sello, bueno, hoy todavía puedo hacer el ejemplo. Si usted sella una hoja, ¿qué pasa con esa hoja? ¿Queda cómo? Sellada. ¿Puede quitar el sello? No. Ojo con esto. Cuando Él nos da el Espíritu Santo y nos sella, el Espíritu Santo no se va. Queda contigo para siempre. Si lo tienes, lo tienes. Fuiste sellado. ¿Por qué se te da el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo tiene el trabajo de transformarte a la imagen de Dios. Tiene el trabajo de irte cambiando. Tiene el trabajo de irte hablando, mira, eso que estás haciendo es pecado. El Espíritu Santo se te dejó dentro de ti para transformarte y cambiarte durante toda tu vida. Hasta llevarte lo más limpio posible a la presencia de Dios. No se puede quitar. Hay gente que enseña que el Espíritu Santo se va. Si el Espíritu Santo se va cuando yo peco, entonces estoy listo, hermanos. Estoy condenado. El Espíritu Santo se contrista, dice la Escritura. Se apaga, dice la Escritura. Pero el Espíritu Santo es un sello. Es un sello que nosotros tenemos. Y otra cosa, verso 14,
además, que nos dice que el Espíritu Santo, es las arras. Esa palabra, después que la estudié, solamente la oía en esas moneditas que usan la Iglesia Católica, ¿verdad? En las bodas, que dicen que son arras. Las arras era un documento, es como decirle a usted un título de propiedad. Dice que el Espíritu Santo es un título de propiedad. Cuando usted compra una casa o compra un carro, que le dan una deuda, dice. Sí, también, olvide eso. Te dan, además de la deuda, te dan un título, un papel que dice, bueno, usted hace el traspaso y todo esto es mío. Usted es feliz, ¿verdad? Cuando le hace el traspaso de ese carro. Feliz, es mío. Ese papel dice que es suyo. Exactamente. Cuando yo acepto a Jesús, se me da por anticipado el Espíritu Santo. Y esa es tu factura, tu título de propiedad de que eres salvo. Esa es tu garantía. Cuando te presentes ante el Señor, nadie va a entrar en el reino de los cielos que no tenga el Espíritu Santo. Ese es su boleto, por así decirlo. Es su garantía, es su anticipo de que usted es salvo. Se lo están dando por adelantado. Todavía no hemos llegado al cielo y ya nos dieron el Espíritu Santo. Es tu garantía, es tu tiquete. Decía un canto ahí, ¿verdad? Que el boleto, ¿verdad? Del tren celestial, lo que usted quiera ponerle. Es el tiquete de entrada. Eso es arras. Entonces, si yo acepté a Jesús de corazón, ¿cómo puedo dudar después de mi salvación? Si yo entiendo estos pasajes, me doy cuenta que la salvación es un acto seguro. Ahora, que hay gente que no es salva, sí, pero cuando lo hice de corazón, cuando creí de verdad en el Evangelio, viene el Espíritu Santo. Este es el regalo que nos dio el Señor. Te dio el Espíritu Santo para transformarte. El Espíritu Santo tiene el trabajo de convencerte, de cambiarte, de decirte cuando estás pecando, de hablarte, de guiarte a través de la palabra, de hablarte, de enseñarte las Escrituras. ¿Qué regalo más grande nos dio el Señor? Nos dio, dice, un paracleto. Reina Valera dice un consolador, pero significa es un ayudador, alguien que está a la par mía, ayudándome a mejorar. Eso lo obtuve por la muerte de Jesús. Los del Antiguo Testamento no tuvieron esa bendición. Solo tenían una ráfaga del Espíritu temporal. Nosotros lo tenemos permanentemente. Él te ayuda a orar. Judas dice, orad en el Espíritu. Él te guía a orar, Él te enseña. Te abre los ojos para comprender las Escrituras cuando la lees y dices, mira, yo no había visto eso, es el Espíritu Santo. Cuando oyes la prédica y la entendés, no es porque eres más inteligente, sino porque el Espíritu Santo te abrió el entendimiento para que entendieras su palabra. Él trabaja en nosotros. Ahora, no solamente trabaja en nosotros, dice que también trabaja en los del mundo. Pero en nosotros habita y vive. Así que, hermanos, vea otra ventaja de la justificación, otro beneficio, y para mí este es uno de los más grandes. Tener la ayuda, tener el poder del Espíritu Santo en mi vida. Aparte que no tengo tiempo de decir que también te da habilidades, que también te da dones, que también te da capacidades para que le ayudes en su obra, para que trabajes para la obra del Señor. Seguimos. ¿Qué nos dice el verso 6? Volvemos de nuevo a Romanos 5, versículo 6. Porque cuando aún éramos débiles, en su tiempo Cristo murió ¿por quiénes? Por los malvados o por los impíos. ¿Cuándo murió Cristo por nosotros? Cuando éramos impíos, cuando éramos débiles. La palabra débiles significa que no teníamos la fuerza de salvarnos a nosotros mismos. Cuando éramos incapaces de salvarnos, Cristo murió por nosotros. Ojo con esto, que a veces no le prestamos atención.
Cristo murió por usted y por mí, no cuando éramos perfectos. Ojo con esto, porque a veces cuando llega alguien por esas puertas, yo sé que ustedes no, tal vez en las iglesias de los que están viendo el video, pero cuando llegan alguien por esas puertas, queremos que venga perfecto, queremos que venga vestido de tal manera, que venga sin palabras, sin maes, sin nada de esas cosas, ¿verdad? Queremos que venga como un angelito. Y ese es trabajo de quien, se los dije anteriormente, del Espíritu Santo. Usted y yo no somos Espíritu Santo. Solo predicamos la palabra y Él es el que hace que esa palabra entre en el corazón. Él mostró su amor por nosotros cuando éramos impíos, no cuando vinimos con saco y corbata a la iglesia, sino siendo pecadores. Cristo murió por nosotros, cuando éramos incapaces de hacer algo por nosotros. El versículo 7 nos dice: ciertamente, que eso es también una bendición, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguien osara morir por el bueno. ¿Usted por quién daría su vida? La gente se está casando y dice: yo daría mi vida por ti. Después de los años habrá que ver si no le empuja, ¿verdad? Si realmente daría la vida por él, si pasa un carro y, Señor, te lo mando o te lo llevas, ¿verdad? ¿Por quién daríamos nuestra vida? Probablemente por nuestros hijos, tal vez, o nuestro cónyuge, si es un buen cónyuge. Ya algunos de repente tal vez tendrán 5 segundos de pensamiento: ¿lo ayudo o no lo ayudo? ¿Verdad? Fuera de ahí, si hablamos de un amigo, tiene que ser el compadre más carga, ¿verdad? Tal vez, y usted lo va a pensar: pero ¿y mi familia? Primero mi familia, primero mi esposa. No, y que Dios te ayude, nos vemos en el cielo, ¿verdad? Difícilmente vamos a dar la vida por otra persona, a menos que sea muy buena y uno diga: esta persona merece vivir. Difícilmente, porque cuesta a veces conseguir órganos que la gente done, porque somos para nosotros egoístas. Difícilmente, ¿verdad? A menos que sea un familiar que amemos. Pero vea la grandeza del amor de Dios para nosotros, en que sigue diciendo en el versículo 8, que es un versículo que generalmente nos mandan en los discipulados a aprendernos: mas Dios muestra su amor para nosotros en que siendo aún pecadores, o sea, todavía fui pecador, Cristo murió por nosotros. Murió antes de yo cambiar, es lo que quiere decir. Si has pensado que no eres merecedor del amor de Dios, si has pensado que no eres tan bueno y tan perfecto para Dios, Él murió por ti, siendo aún impío, siendo aún pecador, antes de que tú cambiaras. Y te llama así para transformarte en el camino. ¿Cómo llamó Jesús a sus discípulos? ¿Usted cree que los discípulos de Jesús eran buenos? Analícelo, léalo en las Escrituras. Vemos a Pedro las tortas que decía, ¿verdad? Las cosas raras que decía. Vemos a unos que le decían a Juan y a Jacobo, hijos del trueno, porque eran violentos y algunos creen que portaban armas, ¿verdad? Vemos a Judas, que era un ladrón. Vemos a Mateo también, cobrador de impuestos. Y si seguimos la lista, Tomás era un incrédulo discípulo de Jesús, que viendo milagros y quién sabe cómo hizo, ¿verdad? Incrédulo. Ve a Jesús, antes de que se presentara, quiero meter el dedo en su llaga y si no lo hago, no voy a creer. Eso eran ellos. Y cuando los niños se acercaban a Jesús, ¿qué hacían los discípulos? Los echaban. Cuando la gente gritaba detrás de Jesús, el ciego Bartimeo, Jesús, el hijo de David, no sé qué, ellos lo callaban a la gente, porque ellos se creían sus guardaespaldas. Cállense, no molesten al maestro.
Y después cuando Jesús lo llamaba, tranquilo, el Señor te llama. Eso eran ellos. Usted y yo no hubiéramos dado nada. Yo no hubiera formado un equipo con esos. No, jamás. Pero Dios, que conoce el corazón, los escogió a ellos, que no eran muy estudiosos, pocos, unos que otros estudiosos. Los escogió a ellos para transformarlos. Eso era para que vieran lo que el Señor podía hacer con personas así, cómo los podía transformar. Dios nos escogió a nosotros no porque fuéramos perfectos, por su gracia, por su misericordia. Y algunos están en ese proceso de transformación, otros van más adelantaditos, otros están empezando. Tenemos que tolerar a los demás que están creciendo. Tenemos que ser maduros y ayudar al débil, al que está empezando. Así que Dios muestra su amor muriendo por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Puedes dudar del amor de Dios. Vea cómo nos viene llevando el texto. ¿Hay alguien aquí que ha dudado que Dios le ama? Vea lo que dice la Escritura. Tanto fue su amor que dio a su Hijo por ti. Antes de que hicieras algo bueno. Antes de nacer. Así fue el amor de Dios para con nosotros. Otro regalo está en el verso 9. ¿Qué dice el verso 9? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Preste atención a esto. Si fui si fui perdonado antes, aun siendo pecador, ya Cristo me amó. Ahora que ya le acepté, ahora que ya soy justificado, ¿usted cree que me va a dejar caer en la ira? La ira es la condenación eterna. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Si Él me amó siendo un pecador, ahora que estoy intentando cambiar, no me amará más. No me librará de la muerte eterna. Claro que sí. Entonces dejemos de dudar de nosotros. Dejemos de dudar del amor de Dios. Dejemos de tener miedo. Hay gente que sigue en la iglesia teniendo miedo al infierno. No es miedo, hay que seguir a Dios por amor. Entendiendo que Él nos amó primero y entendiendo bien el tema de la salvación. Seremos salvos de la ira. Ira se refiere a la condenación eterna, al infierno. Seguimos, verso 10. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Cuando éramos enemigos, no somos enemigos, ¿verdad? Mucho más ahora, estando reconciliados, ¿qué vamos a hacer? Si Él me reconcilió siendo un pecador, ahora que fui perdonado, ahora que fui reconciliado con Él, no me dará la vida eterna. Entonces aquí comenzamos a pensar de que Él está diciendo, claro, a personas que han creído en Jesús como su Salvador, está diciéndoles que si Él los había perdonado de sus pecados pasados, deben estar tranquilos de que ellos son salvos. No estoy enseñando el salvo siempre salvo, pero estoy enseñando acá la seguridad de salvación. Si Él me perdonó antes, porque ahora que estoy caminando con Cristo tengo dudas? Porque hay gente que puede estar aquí teniendo dudas de su salvación. ¿Será que soy salvo de verdad? ¿Será que me voy a ir al infierno? ¿Será que, porque yo me veo a mí débil, pecador, y digo, ¿será que merezco la salvación? Si es por eso nadie la merecía. Es un regalo de Dios.
Y Él está diciendo, si Él te perdonó siendo un pecador, ahora no te va a dar la vida. Ahora que le has creído en Él, ahora que estás justificado, ahora que estás reconciliado con Él. Para que lo vea mejor. Si cuando... no lo había dado tampoco. Si cuando todavía éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ahora con más razón, ya habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Ojo con esto. Fuimos reconciliados, ¿por qué? Por su muerte. ¿Qué hizo la muerte de Jesús? Me reconcilió. ¿Ok? Y su vida, o sea, su resurrección, ¿qué me regala? Por eso que en el bautismo, cuando bautizamos a alguien, la sumergimos, significa la muerte, ¿verdad? A la vieja vida. Y cuando la sacamos del agua, significa resurrección a nueva vida. Fuimos reconciliados con Dios, pero también se nos dio nueva vida. Se nos dio la vida eterna. Ese es el regalo que tenemos con Cristo Jesús. La muerte y la resurrección de Jesús nos han regalado la vida eterna. Si Jesús no hubiera resucitado, solamente nos hubiera reconciliado y nos morimos igual. Pero Jesús murió, sí, por nosotros, pero resucitó para darnos vida eterna y demostrar que podemos vivir con Él en el futuro, en el cielo. Vea todos los regalos que Dios nos ha dado en estos 11 versículos. Y voy para el último, hermanos. No me digan amén, por favor. 11. Dice, y no solo esto, o sea, tras eso no es suficiente. Vea todos los regalos que Dios nos da. Y esto es en un capítulo. Hay otros versículos que también nos hablan de otras cosas. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. ¿Por quién? Por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora dice, no es suficiente. Yo me gozo ¿por quién? Por Jesucristo. Jesucristo fue el mayor regalo que se dio a la humanidad. Por Jesucristo tengo todo lo que acabo de mencionar. Tengo paz. Soy reconciliado. Ya no iré a la condenación eterna. Tengo el Espíritu Santo en mi vida y soy salvo. Por Jesucristo. Por su muerte y su resurrección. Pero debo creer en Él. Debo tener fe en Él. Debo depositar mi fe en Él. Para que todo esto sea un resultado para mi vida, para poder heredar todas estas cosas. Usted que decía que no tenía nada, ¿verdad? Usted que decía no me dejaron ninguna herencia, Dios te dejó su mayor herencia, su Hijo y su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo todavía permanece con nosotros. No, ahí voy a dejarlo. Número 12 lo veremos después. Debemos dar gracias a Dios por enviarnos a Jesús. Jesús nos hace partícipe de todas estas bendiciones. Tenemos acceso por la fe a las bendiciones de la gracia, que son estas y hay otras más. Podemos gozarnos aún en el sufrimiento o en la prueba, entendiendo que Dios nos ama y hay un propósito. Y esto me faltó decirlo. A veces cuando estamos en la prueba creemos que Dios ha dejado de amarnos. Creemos que Dios se ha olvidado de nosotros. No, Dios te ama. Y ese es el contexto de todo lo que hemos hablado. Aún en medio de la prueba debo de entender que su amor no se cuestiona. Él me ama. Ahora podemos tener ¿qué? Paz para con Dios en nuestros corazones. Dios nos mostró su amor. Cuando ya me porté bien.
Cuando ahora que voy a la iglesia, Él me ama. Ahora que hago buenas obras, Él me ama. Ahora que llego todos los miércoles, Él me ama. No, Él mostró su amor aún siendo un pecador. Aún siendo débil, un débil pecador. Su muerte en la cruz me salva de la ira venidera, del castigo eterno. Y su resurrección me da la salvación. Así que debemos dar gracias a Dios por Jesucristo, que nos reconcilió ¿con quién? Con el Padre. Recuerde, no olvide el capítulo 1, que hablábamos de que no hay gente justa. Y hablábamos de la gente religiosa, y hablábamos en el 1 y el 2 de la gente que hace el bien, ¿verdad? Y que cree que por eso compra la salvación, y la gente perdida. Todos estábamos perdidos. Pero a través del sacrificio de Jesús somos justificados cuando creemos en Él. Eso lo vimos en el capítulo 3. Cuando depositamos nuestra fe en Él. Y cuando hemos depositado nuestra fe en Él, vienen todas estas bendiciones a nuestra vida. Somos salvos de la ira. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Nos da su Espíritu Santo para ayudarnos a caminar. Y eso nos ayuda a vencer las pruebas y las tentaciones. ¿Merece Dios que le alabemos? ¿Merece Dios que le seamos fieles? Claro que sí, porque Él nos amó primero. ¿Qué tal si inclinas tu rostro ahí, por favor? Mi Dios, hoy hemos estudiado acerca de los beneficios, las bendiciones, Señor, que obtenemos cuando te hemos recibido como nuestro Salvador y cuando tú nos has declarado justos, siendo nosotros pecadores. Tu amor para con nosotros es grande, es inmenso, es maravilloso. Tu amor para con nosotros es especial. Un fondo nada más. Mi Dios, yo quiero pedirte por aquellas personas que tal vez han dudado del amor de Dios. Quiero pedirte por aquellos que tal vez están pasando por un momento de prueba. Quiero pedirte por aquellos que están pasando por una situación difícil. Por aquellos que están luchando en su vida cristiana y tal vez vienen dudas acerca de su salvación. Pero si te recibieron, han sido perdonados. Mi Dios, aquellos que tal vez que piensan que no tienen el Espíritu por no hablar en lenguas. Pero Dios, si ellos te han recibido, si han creído, en ese momento tú los has sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Padre, quiero pedirte, Señor, por aquellos que están pasando por situaciones duras. Y es difícil a veces ver el amor de Dios en medio de las dificultades. Pero hoy nos has enseñado que tú nos amas. Que tú nos amas a pesar de lo que estemos viviendo. Que tú nos amas a pesar de cómo somos nosotros mismos. Que tú trazaste un plan y un propósito para nuestra vida. Te pido para que les des fuerzas en medio de la prueba. Y para que en medio de la prueba, Señor, ellos se puedan fortalecer en ti. Para que el gozo del Señor sea su fortaleza. Para que los llenes de paz, aquel que ha perdido la paciencia, aquel que se siente angustiado por algo, aquel que se siente ansioso por algo. Tu palabra nos dice, Señor, que la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nos has regalado paz. También nos has dado de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo nos siga llenando. Que tu Espíritu Santo nos siga controlando. Que tu Espíritu Santo nos siga transformando a tu imagen para parecernos, Señor, cada día más a Jesús. Para mostrar cada día la imagen de Cristo en nosotros.
El Espíritu Santo no se nos dejó para hacer shows en la iglesia, se nos dejó para transformarnos a la imagen de Dios, para cambiarnos, para quitar el pecado en nosotros, para santificarnos. Permite que el Espíritu Santo te hable. Obedécele cuando Él te dice abandona ese pecado. Obedece su voz en tu interior. Deja que Él te guíe. Deja que Él te dirija. Padre, gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Y gracias por tu amor y tu bondad. Que al salir de este lugar tu bendición también esté sobre nuestras vidas, Señor, y tu protección donde quiera que vayan mis hermanos. Que no se les olvide que tú los has bendecido, como dice Efesios y Colosenses, con toda bendición espiritual en las regiones celestes en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.